Durante este mes de agosto tenemos la posibilidad de conocer el principal reclamo turístico de Villanueva de una manera diferente. Una bruja, un soldado y un científico nos cuentan los usos que a lo largo de la historia ha tenido la Cueva de las Guixas. Siguiente, por favor. Buenos días. Pues 2 entradas para la visita. ¿Para la de Laguna Teatralizada? Sí. Muy bien. 2 entraditas de adulto. Paqui ha venido con su familia desde Murcia a pasar las vacaciones al Pirineo Aragonés. Hoy participa en una de las visitas teatralizadas a la Cueva de las Guixas en Villanueva. ¿Quieren conocer los secretos que se esconden tras estas paredes? Ya en el interior de la Cueva de las Guixas vemos que el misterio está por todas partes. Sí, y aquí precisamente más, que es la dolina, la salida natural de esta cueva, que es una chimenea por donde salen y entran los murciélagos, y además aquí las brujas se reunían bajo la luna llena y hacíamos los ritos en este valle y aquí en Villanueva precisamente, más concretamente, ¿no? Hay más realidad de la que pensábamos en la leyenda de las brujas en Villanueva, ¿no? En Villanueva existía esta mujer, Girandana de Lai, pero en el valle y hasta en So, pues era una zona muy conocida por juntas de brujas, ¿no? Y Narbona, o sea, hay nombres de mujeres que estaban aquí, que se ha documentado, entonces existían y se juntaban, ¿no? Eso es, está documentado que Girandana de Lai, por ejemplo, fue juzgada y ajusticiada en Jaca en 1461. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esta mujer? Se la conocía como sanadora y estaba cuidando a varias criaturas del pueblo. Y la historia es que se murieron 2 de las niñas que ella cuidaba. Entonces las familias de esas casas la acusaron de fallecimiento de las niñas y luego de brujería, de ponzoñería, de medicinas, hablaban de un montón de cosas, ¿no? Esta cueva tiene muchas historias que quieren ser contadas. Incluso lo necesitan. Vaya, vaya, vaya. Llegamos a uno de los puntos más mágicos de la Cueva de las Guixas. Nos encontramos en la catedral, donde tenemos formaciones que dan a la imaginación. Estas estalactitas y estalagmitas dan diversas formas. ¿Tú qué ves aquí? Pues yo veo cocodrilos, veo órganos, veo un montón de cosas. Un poco de todo. ¿Y por aquí qué vemos? Yo ahí arriba una cara, los 2 ojos, la nariz y la boca. Para mí parece como una cascada pero sin agua. Pues por arriba saldría el agua, bajaría y entonces iría ya por como si fuera el cauce del río. Y en esta visita no solo tenemos una hechicera, un maqui, un soldado oculto, también tenemos unos seres de carne y hueso que suelen dar bastante miedo, pero no tienen por qué, ¿no, profesor Hans Mursis? Ah, por supuesto que no, querida. Los mamíferos quirópteros que viven en estas cuevas de Villanueva son unos animales realmente encantadores y para nada peligrosos. Lo que existe un mito con los murciélagos y es que son agresivos, que se tiran a atacar a la gente. Esto yo he de decir como científico que para nada es verdad. Estos animalitos se localizan a través de unos ultrasonidos que emiten por la boca. Por esto, cuando los vemos empezar a volar, los encontramos con la boca abierta, enseñando los dientes, lógicamente, los tienen dentro. Y no tiene para nada que ser una cosa agresiva. Es que están iniciando su localización para poder iniciar el vuelo. Llevan muchos años investigando en esta cueva y ya se han descubierto 8 especies diferentes y todas están protegidas, ¿verdad? Claro que sí. Actualmente en Europa todas las especies de murciélago están protegidas. Es uno de los sitios del mundo donde contamos con mayor variedad y con mayor cantidad también de estos murciélagos. ¿Y ahora mismo en qué está trabajando? ¿Qué tiene aquí? Pues ahora estaba encontrando zonas donde hay deposiciones de quiróptero, diríamos mierda de murciélago, por ejemplo, para localizar su cantidad, porque si uno estudia la cantidad y la composición de estos excrementos, se puede determinar la calidad de salud de estos animalitos y otro montón de datos terriblemente interesantes, aunque así a simple vista parece mierda. Bueno, Paqui, ya hemos recorrido la Cueva de las Guixas. ¿Qué te ha parecido esta visita? Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Está muy conseguido y me ha gustado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo del principio, lo de la bruja. ¿Una visita, podemos decir, totalmente recomendable? Sí, la verdad es que sí. Yo me lo he pasado bien. Para mayores y también para pequeños, ¿no? Sí, porque íbamos con una niña de 3 años y medio y se lo ha pasado bien, no se ha aburrido y tampoco ha tenido miedo de la bruja, que yo pensaba que iba a tener. Muy bien, me ha gustado mucho.